Mi madre con derecho pierde la cabeza después de que subo el alquiler de mi casa en $3. Según ella, me va a llevar a la corte y entonces le darán mi casa a ella. Y en este momento, sinceramente estoy en shock y no tengo ni idea de qué hacer. Esto es lo que pasó. Compré una pequeña casa inicial durante la crisis inmobiliaria completamente por mi cuenta. Viví allí durante casi una década antes de comprar una casa más grande con mi ahora esposo. Mis padres realmente querían vivir allí porque era pequeña y fácil de mantener. Han pasado por una ejecución hipotecaria en el pasado, así que no hay manera de que alguien les otorgue una hipoteca. Además, mi padre está jubilado y mi madre no trabaja ahora. Querían alquilarme la casa con un descuento y pagaron la hipoteca con una herencia de 6 cifras que recibieron. Así que se redactó un contrato de arrendamiento explicando que esto era un prepago del alquiler, y que su renta solo cubriría los impuestos y el seguro. Tendrían que pagar $350 al mes. Y básicamente, ese precio solo aumentaría si los impuestos o el seguro subían también. Firmamos el contrato con todas las cláusulas típicas y lo hicimos notarizar, y así ha sido hasta ahora. Así que, para que quede claro, no estoy ganando ni un centavo con esta casa. Avanzamos en el tiempo, y recientemente les informé que la renta subiría en $3, sí, $3, debido a un ligero aumento en el seguro. Cuando mi madre escuchó esto, perdió la cabeza, diciendo que soy un avaro codicioso y que iba a arrancar todo lo que había hecho por la casa. Alegó que le debo algo y que no puedo desalojarla porque la casa es suya. Dijo que ella no es responsable del seguro, que el seguro no ha subido en más de una década y que estoy tratando de hacer que pague mi seguro personal de propietario. Luego dijo que un juez me demostraría que ella tiene razón y que le otorgarán mi casa. Ahora bien, tenemos un contrato de arrendamiento notarizado. Ellos están listados como inquilinos y yo soy el único propietario en la escritura. Mi padre incluso exigió ver la factura para comprobar si los estaba estafando. Además, esta casa está a una distancia razonable de Manhattan, donde un estudio cuesta alrededor de $1,500 al mes. Esta es una casa con un gran jardín para su perro. Es decir, fácilmente podría rentarla por $2,000. Antes de que se mudaran, les envié copias de los impuestos y del seguro, mostrando solo su dirección. Y para que conste, les estoy cobrando impuestos reducidos. Les dije que hicieran las cuentas y dividieran por 12, y le dije a mi madre que hablara con un abogado para que la pusiera en su lugar. Supongo que mi padre estuvo de acuerdo conmigo porque ahora mi madre está divorciándose de él, así que en este momento todo es un desastre y realmente no sé qué hacer. Actualización. En primer lugar, quiero agradecer a todos por sus comentarios. Principalmente estaba desahogándome porque estaba muy molesto después de la discusión y además he estado lidiando con algunos problemas de salud. Así que ahora mismo es un torbellino de emociones. Me siguen haciendo muchas de las mismas preguntas, así que quiero aclarar algunas cosas. Ellos han vivido allí por 4 años. Mi madre siempre ha sido una persona con derecho y alcohólica, y principalmente hice esto por mi padre para que pudiera jubilarse después de haberse sometido a una cirugía de corazón tras haber trabajado en un empleo físicamente exigente durante más de 36 años. Fueron ellos quienes pidieron alquilar la casa y pagarla por adelantado como si fuera una hipoteca, para que su único gasto mensual grande fuera el seguro de salud. Había otras personas interesadas en rentar mi casa, así que yo no les pedí que lo hicieran. Tampoco cofirmaron la hipoteca ni ayudaron con el pago inicial. Sus nombres no están en la casa ni en la escritura. En el pasado ha habido aumentos en la renta debido a incrementos en los impuestos y el seguro, y nunca hubo ningún problema hasta ahora. Lamentablemente, el padre de mi esposo falleció sin llegar a disfrutar su jubilación, y su herencia ayudó a pagar el enganche de nuestra nueva casa. Ahora, en lo que respecta a mi madre, tiene un historial de echarme encima sus problemas, y supongo que $3 es la línea que no piensa cruzar. Empecé a pagar 200 a la semana después de graduarme de la secundaria hasta que me mudé a los 20 años. Además, trabajaba alrededor de 65 horas a la semana mientras estudiaba solo para poder hacerlo. Y sí, sorprendentemente, igual terminaron perdiendo la casa por ejecución hipotecaria. Cuando me mudé, cometí la estupidez de ponerla en mi plan de teléfono y terminé pagándole el celular durante 2 años hasta que el contrato terminó, porque solo me pagó 3 meses de esos 2 años. Me prometió dinero para mi boda y nunca cumplió. No pagaron mi universidad. Nunca cubrieron ropa o gastos escolares cuando tenía 16 años, porque aparentemente como tenía un trabajo, debía arreglármela solo. Sé que todo esto es una gran bandera roja, pero confiaba más en mi padre que en ella, supongo. Y realmente pensé que estaba haciendo algo bueno.
También quiero quedarme con esta casa porque la amo y quiero volver a vivir allí algún día, o incluso permitir que mis hijos vivan en ella cuando vayan a la universidad. Pero de cualquier manera, todo esto es un desastre y espero que al final se resuelva. Mi amiga con derecho ha estado manipulándome y haciéndome sentir culpable durante años, convirtiéndome en su felpudo de formas que, honestamente, me hicieron sentir súper incómoda. Pero ahora, como resultado, he decidido cortarla de mi vida, aunque este proceso ha sido una verdadera pesadilla. Esto es lo que pasó. Bien, soy una mujer de 25 años y no tengo hijos, así que tal vez haya algún aspecto de la maternidad que simplemente no estoy entendiendo aquí. Mi amiga, a quien llamaremos Sandra, tuvo a su primer bebé hace unos 9 meses, a quien llamaremos Ariadna. Sandra y yo habíamos estado acumulando tensión en nuestra amistad desde su embarazo. En el pasado, mi tiempo y energía estuvieron completamente disponibles para Sandra. En muchas ocasiones, sentí que se aprovechaba de mi empatía y de mi disposición para hacer lo que fuera por ella. Vivía a una hora de distancia y siempre estaba envuelta en algún drama o crisis. Así que manejaba casi todos los fines de semana para estar con ella. Y las veces que le decía que no podía, por una razón u otra, ella suplicaba y solía hacerme sentir culpable con frases como, oh, estoy en un lugar muy oscuro ahora mismo. No sé qué haré si estoy sola. Realmente necesito esto en este momento. También solía cerrarse de manera pasivo-agresiva cuando no obtenía lo que quería, lo que me llevaba a ceder siempre y a dejar de lado mis propias necesidades. ¿Y sabes qué? Esto duró años. Finalmente, me cansé de este patrón y comencé terapia, donde aprendí a establecer límites saludables, a expresarme y a priorizarme cuando era necesario. Estos cambios hicieron que redujera a la mitad los fines de semana que pasaba con ella. Estaba en el proceso de comprar una casa, comenzando un nuevo trabajo, iniciando una maestría y además lidiando con algunos problemas familiares. Sabía que ella notaba el cambio en nuestra amistad y que no le gustaba, pero pensé que con el tiempo entendería y se adaptaría. Pero la realidad es que nunca lo hizo e insinuó que había cambiado porque no apoyaba su embarazo o porque mi pareja me estaba manipulando para que no pasara tiempo con ella. Le expliqué muchas veces que ese no era el caso y que estaba haciendo todo lo posible para estar presente en su vida. Las cosas explotaron cuando tuve un problema de salud. Se lo conté y, al día siguiente, intentó llamarme. Yo estaba hablando con otra persona por teléfono y simplemente no pude contestar, pero le envié un mensaje de inmediato para avisarle y asegurarme de que todo estuviera bien. Pues bien, una vez más, se molestó muchísimo porque no le respondí en el momento. Y en ese punto, ya estaba harta. En las raras ocasiones en las que pedía su apoyo, siempre terminaba haciéndolo sobre ella. Normalmente no la confrontaba, pero esta vez lo hice. Le dije que no entendía por qué tenía esa actitud. Su respuesta fue, gracias por hacerme llorar. Luego, no me habló durante más de un mes. Cuando finalmente se dignó a responder, ni siquiera preguntó por mi salud. No se disculpó ni se tomó la molestia de explicarse. En su lugar, me acusó de usar a su hija como un peón por no reconocerla. Dijo que Ariadna no merecía que yo no hiciera ningún esfuerzo solo porque ella y yo estábamos peleadas, y que era una maldad de mi parte involucrar a Ariadna en todo esto. Y en ese punto, estaba completamente confundida. Ariadna no tenía nada que ver con la pelea, y Sandra había sido quien me había ignorado durante más de un mes. Así que, ¿qué se suponía que debía hacer en esta situación? No puedo enviarle mensajes a una bebé de 9 meses ni aparecerme de la nada en su casa. Estoy genuinamente perdida y, en este punto, no sé qué hacer. Actualización. Bien, para dar un poco más de contexto, Sandra y yo hemos sido amigas por más de una década, y desde hace mucho tiempo sospecho que su comportamiento proviene de sus traumas pasados y problemas de salud mental. Esta ha sido una gran razón por la cual nunca pude abandonarla o criticar la manera en la que enfrenta la vida, aunque sea poco saludable. Aunque puedo empatizar con su experiencia y me importa profundamente, todos los comentarios que recibí realmente me ayudaron a ver que, sin una solución a la vista, esta no es una amistad sostenible para mí. Así que decidí ser brutalmente honesta con Sandra. Y, por supuesto, todo terminó en llamas. Le expliqué que usar a Ariadna para manipularme con culpa era algo manipulador y que cruzaba un límite, además de ser un reflejo de su comportamiento hacia mí. A lo largo de nuestra amistad, he hecho mi mejor esfuerzo por ser una buena amiga, pero me resulta imposible cumplir con las expectativas que ella tiene de mí, expectativas que claramente no se aplica a sí misma. Inicialmente le dije que necesitaba distancia, pero su respuesta fue aún peor de lo que imaginaba posible, y ahora la situación es irreparable. Algunas de mis frases favoritas de ella fueron, todo se trata de ti y de tu familia,
Métetelo en tu estúpida cabeza, así como también, si no quieres ser mi felpudo, no dejes que la puerta te golpee al salir. También me dejó saber lo que otras personas dicen de mí a mis espaldas y me contó que yo estaba destinada a ser la madrina de Ariadna, pero que aparentemente no pudo pedírmelo por lo ausente que fui como amiga. Bueno, ahora como resultado, has sido bloqueada. Estoy devastada y, honestamente, aliviada, aunque sé que no soy completamente inocente por haber permanecido en silencio y haber dejado que el resentimiento se acumulara durante tanto tiempo. Mi pareja me despertó a las 3 de la mañana insistiendo en que alguien estaba en el ático, y a pesar de demostrarle que no había nadie en la casa, siguió con su paranoia hasta que tuve que alzarle la voz, lo que claramente no le gustó. Para empezar, me desperté a las 3 de la mañana porque mi pareja estaba muy alterada, diciéndome que había alguien en el ático. Así que me levanté, me froté los ojos y revisé la trampilla del ático, que estaba cerrada. Tampoco había una escalera debajo, lo que significaba que nadie pudo haber entrado por ahí. Puse mi escalera y revisé el ático, pero estaba vacío. En ese momento, escuché algo corriendo por el techo, lo que probablemente era solo un gato. Cuando bajé, mi pareja seguía en pánico y me preguntó qué había visto. Le dije que no había nadie en el ático, aunque quizás algo estuviera en el techo. Entonces insistió en llamar a la policía y empezó a hacerme cientos de preguntas. Le pedí que esperara mientras verificaba todo para intentar calmarla. Di 2 vueltas alrededor de la casa iluminando el techo con una linterna potente y no vi nada extraño. Entré a la casa y le expliqué que ya había revisado todo, que caminé alrededor de la casa 2 veces con la linterna y que no había nadie ahí. Pero en ese momento, me empezó a bombardear con un montón de preguntas. Decía cosas como, ¿quién era entonces? ¿Quién pudo haber sido? ¿Qué estaban haciendo en el techo? ¿Cómo pudieron haber subido ahí? Y a pesar de que seguí repitiendo que no había nadie, que no había visto a nadie ahí y que ni siquiera estaba seguro de que realmente hubiera alguien, ella me soltó, ¿cómo es que no lo sabes? Al menos haz una suposición. Le respondí que no creía que hubiera nadie, que probablemente solo era un gato corriendo por el techo. Entonces me dijo que tenía que ir a hablar con los vecinos para ver si ellos habían visto algo, mientras ella llamaba a la policía. Pero le respondí, no voy a despertar a los vecinos a las 3 de la mañana y tú no vas a llamar a la policía. Solo vete a dormir. Me miró fijamente y dijo, no, tienes que ir a hablar con los vecinos porque tú no sabes nada. No sabes quién fue, qué estaban haciendo ni cómo llegaron ahí. A lo que respondí, escucha, no sé quién estuvo ahí. Literalmente no puedo saberlo. No sé qué estaban haciendo, y tampoco puedo saberlo. No sé cómo pudieron haber subido. Si quieres que te dé una respuesta hipotética, pues tal vez volaron hasta ahí, se lanzaron en paracaídas desde un avión y aterrizaron en el techo. O quién sabe, quizá era el hombre araña. Simplemente no lo sé porque no hay forma de saberlo. Ya revisé toda la casa y no encontré nada. ¿De verdad crees que despertar al vecino va a resolver este misterio cuando él sabe aún menos que nosotros? Bueno, después de que dije eso, ahora está furiosa conmigo. Dice que era una situación estresante y que debería haber sido más cooperativo y comprensivo con sus sentimientos, pero que en su lugar, fui un verdadero imbécil. Pero por más que lo pienso, no entiendo en qué me equivoqué. No estoy de humor a las 3 de la mañana, sinceramente. En este momento, no sé qué hacer. Mi compañero de trabajo flojo me ha estado retrasando en mi trabajo por demasiado tiempo. Así que decidí tenderle una trampa para atraparlo en el acto de no hacer su trabajo, lo que eventualmente llevó a que lo despidieran por completo. Hace unos años trabajé en un hospital en el área de servicios ambientales, donde me encargaba de recolectar la basura acumulada y los desechos médicos para su eliminación. No era un trabajo divertido, pero funcionaba bien para alguien como yo con TDAH, ya que implicaba mucho caminar. Por lo general, lograba limpiar gran parte del hospital antes de mi hora de almuerzo, ya que trabajábamos en parejas para cubrir el edificio. Pero todo cambió cuando llegó un chico nuevo. Para esta historia, lo llamaremos Ben. Al principio parecía simpático, pero pronto las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Un día llegué a trabajar y los contenedores de basura estaban desbordados. Luego, los siguientes 2 días, la situación seguía igual. Se acumulaba tanta basura que ni siquiera lograba terminar la mitad de mi sección antes del almuerzo, y después ya no tenía tiempo para sacar los desechos médicos.
Me quejé varias veces con la gerencia, que, por cierto, también estaba recibiendo quejas por la acumulación de basura. Todos sospechábamos que Ben no estaba haciendo su trabajo, pero no teníamos pruebas, y además, era un muy buen mentiroso. Así que decidí tenderle una trampa. Un viernes vi que un basurero en una de las áreas estaba completamente lleno, y sabía que ese sector del hospital permanecería cerrado el fin de semana, por lo que la basura no cambiaría. Le tomé una foto al contenedor y lo dejé ahí sin tocarlo, sabiendo que Ben trabajaría ese fin de semana. Volví el lunes y revisé el mismo basurero, estaba exactamente igual. Tomé otra foto y se la mostré a mi jefa. En cuestión de minutos, ella llamó a Ben a la oficina y lo enfrentó. Intentó soltar sus típicas mentiras, pero cuando le mostré las pruebas, simplemente se quedó ahí con cara de piedra. Resulta que pasaba la mayor parte de sus días escondiéndose en el hospital y perdiendo el tiempo con el celular. Lo despidieron de inmediato y lo vetaron de todas las áreas del hospital. Y honestamente, se sintió increíble saber que fui yo quien lo desenmascaró. Le dije a mi cuñada que supere sus inseguridades y deje de tratar de competir con nosotros en todo lo relacionado con nuestro bebé. Para empezar, mi esposa y su hermana quedaron embarazadas casi al mismo tiempo. Estos bebés son los primeros de una nueva generación en su familia, así que todos estaban muy emocionados. Mi cuñada llevaba más semanas de embarazo, pero mi esposa terminó dando a luz en la semana 32. Además de eso, tuvo algunas complicaciones que la dejaron hospitalizada y luego, 2 semanas después, nació mi sobrino a término. Bueno, aparentemente mi cuñada sintió que le robaron el protagonismo y empezó a resentir el hecho de que ella y su bebé no estaban recibiendo suficiente atención. Ha estado haciendo comentarios como si tratara de competir con nosotros. Primero, mencionó lo mucho que lamentaba que mi esposa se perdiera la hora dorada, todo porque tuvieron que llevar a nuestro hijo a la UCI. Esto realmente afectó a mi esposa, ya que durante su hospitalización estuvo demasiado enferma para visitar la UCI y ya se siente mal por haberse perdido ese contacto piel con el bebé en sus primeras semanas. Luego, cuando empezamos a llevar a nuestro hijo a reuniones familiares, mi cuñada comenzó a comparar a los niños, diciéndolo mucho más grande y despierto que se veía su hijo en comparación con el nuestro y cómo había alcanzado más hitos del desarrollo. Avancemos al fin de semana pasado. Fuimos a almorzar a casa de mis suegros y mi esposa y yo estábamos emocionados por contarle a todos que nuestro hijo se había reído por primera vez ese mismo día. Mi suegra y mi suegro estaban disfrutando el video cuando mi cuñada hizo otro comentario sobre cómo su hijo había hecho eso hace un mes. No sé por qué, pero eso fue la gota que derramó el vaso. Simplemente ya no pude más. Le dije a mi cuñada que era patética por tratar de competir con un bebé, que su hijo nacido a término no era especial solo por estar más desarrollado que el nuestro y que tenía que superar el hecho de que no fue ella quien tuvo al primer nieto. Bueno, como te imaginarás, eso arruinó el almuerzo y ahora la familia de mi esposa está muy molesta conmigo. Y sí, admitiré que fui duro con mis palabras y mi tono, y que esta fue la primera vez que confronté a su familia de esta manera. Hasta ahora, cada uno manejaba a sus propios familiares. Pero estos comentarios han estado afectando a mi esposa y a mí realmente me han sacado de quicio. Una mujer con derecho intenta poner a mi perro en adopción. Mi prometido y yo adoptamos un perro hace unos días. Nunca habíamos tenido un perro antes, así que cuando nuestro perro empezó a hacer sus necesidades por toda la casa, nos asustamos un poco y acudimos a un grupo de Facebook sobre perros en busca de consejos para ayudar a nuestro perro. Descubrimos que simplemente era el perro adaptándose y que no había nada de qué preocuparnos. Sin embargo, aquí es donde entra en escena una Karen con derecho. Esta Karen sacó una conclusión tan absurda que me sorprende que no se haya lastimado la pierna. Honestamente creía que, porque no teníamos idea de que un perro haría sus necesidades por toda la casa al principio, especialmente después de adoptarlo, eso significaba claramente que no debíamos tener un perro y que probablemente lo estábamos maltratando. La Karen se tomó la libertad de robar fotos de mi perro de mi cuenta de Facebook para luego, literalmente, ponerlo en adopción, compartiendo mi usuario con personas al azar que buscaban un perro. Cuando le dijimos que se largara, amenazó con decirle al refugio de donde adoptamos a nuestro perro que lo estábamos maltratando, y que luego llamaría a cualquier futuro refugio al que intentáramos acudir para advertirle sobre nosotros. Después hizo varias publicaciones sobre cómo supuestamente maltratábamos a nuestro perro, a pesar de que ni siquiera nos conocía y nunca había hablado con nosotros fuera de esta situación. Afortunadamente, la denunciamos en Facebook y,
con suerte, nunca volveremos a saber de ella. Descubrí que mi mamá le está siendo infiel a mi papá. Y no sé qué hacer. Creciendo, siempre recibí mucho amor y cariño de ambos padres. La familia siempre ha sido mi punto débil. Cualquier problema que involucre a mi familia me genera muchísimo estrés y ansiedad. Mis padres siempre han peleado, y eso se convirtió en algo normal en mi vida. Todo iba bien hasta que descubrí que mi mamá le estaba siendo infiel a mi papá. Me enteré por primera vez a principios de 2020. En ese entonces, tenía 14 años. Mi mamá me recogió de la escuela como siempre. Me estaba esperando dentro del auto y estaba en una llamada. Me subí al carro y me senté en el asiento trasero, esperando a que terminara la llamada. No tenía el altavoz activado, así que no sabía con quién estaba hablando. Solo supe que era un hombre porque escuché un poco su voz. Así que asumí que era un compañero de trabajo o un amigo, lo cual no me pareció nada raro. La llamada continuó por otros 2 minutos, hasta que escuché al hombre decirle, «Te amo». Eso me impactó muchísimo. Ojalá lo hubiera escuchado mal. Mi mamá se tensó un poco, luego me miró de reojo a través del espejo retrovisor. Después, la llamada terminó. La persona con la que hablaba definitivamente no era mi papá. Mis padres nunca se decían te amo entre ellos, especialmente mi papá. Incluso si hubiera sido él, definitivamente habría reconocido su voz. La llamada no estaba en altavoz, pero escuché todo. Mi mamá parecía preocupada y actuó de manera extraña. Luego se giró hacia mí y empezó a hacerme preguntas raras, probablemente por nervios. No la cuestioné al respecto, así que simplemente lo dejé pasar y seguí con mi día, pero eso se quedó dando vueltas en mi mente por varios días. Entonces decidí investigarlo más a fondo. Conseguí la contraseña de su teléfono y revisé el historial de llamadas para ver con quién habló cuando me recogió de la escuela. Ahí me di cuenta de que era su compañero de trabajo, a quien veía todos los días. No lo podía creer, pero necesitaba más pruebas para confirmar que mi mamá realmente le estaba siendo infiel a mi papá. Mi mamá usa WhatsApp con regularidad para enviar mensajes. Cuando revisé su chat con él, noté que sus mensajes habían sido eliminados. Eso me dio aún más curiosidad sobre por qué los borró o sintió la necesidad de hacerlo. Sabía que hablaban todos los días porque quedaba un registro de la última conexión, pero en este caso, el chat estaba vacío. Así que decidí instalar una aplicación de guardado de notificaciones en su teléfono para ver sus mensajes, y funcionó. Vi todo tipo de mensajes que desearía no haber visto. Nunca imaginé que mi mamá haría esto con nuestra familia. Siempre fue la mejor madre y mi modelo a seguir. Me decepciona mucho lo que hizo. Como la aplicación solo guardaba notificaciones, no podía ver lo que ella le escribía a él, pero tomé capturas de pantalla de todo y las envié a mi teléfono. Pero leer los mensajes de él hizo que se me hundiera el corazón y lloré sin poder controlarme. Fue la peor sensación del mundo. Todos los días, después de que mi mamá regresaba del trabajo, me escabullía en su teléfono para ver los mensajes y comprobar qué estaban haciendo. No hubo un solo día en que leyera esos mensajes y no terminara llorando. Me dolía demasiado. Se llamaban con apodos cariñosos, se decían, te extraño, y, te amo, regularmente. Me dio asco cuando vi que en los mensajes él llamaba a mi mamá, su esposa. Siempre planeaban salir juntos después del trabajo, y como trabajaban en el mismo lugar, era fácil para ellos encontrarse. Empecé a investigar más y descubrí que él tenía esposa e hija, y que su hija actualmente trabaja. Siempre publican fotos de su familia, lo que me entristece porque ellos no tienen idea de lo que el cabeza de su familia está haciendo a sus espaldas. Un día estaba demasiado molesta con mi mamá y le dije, sé tu secreto amoroso. Luego corrí a encerrarme en mi habitación. Le tomó aproximadamente 1 hora desbloquear mi puerta. Entró, se sentó en mi cama y me preguntó por qué había dicho eso. Mi mamá empezó a darme varias excusas sobre por qué podría pensar eso. Me dijo que, tristemente, ya estaba en sus 50 y que era demasiado vieja para engañar a alguien. Luego me dijo que le pidiera disculpas por haberle dicho eso. Lo hice, y lloré muchísimo porque me sentí mal por haberle dicho algo así en primer lugar. No creí completamente sus excusas, pero en ese momento me hizo sentir como una hija terrible. En el trabajo de mi mamá siempre había viajes de negocios, así que no podía revisar su teléfono tan seguido. Por eso instalé WhatsApp Web en mi tablet para ver sus mensajes en tiempo real sin necesidad de tener su teléfono. Lo revisaba casi todos los días, y básicamente se convirtió en un hábito. Ella borraba sus mensajes cada vez que terminaban de hablar, solo para no ser descubierta.
así que nunca cerraba la aplicación, solo para ver en qué andaban. Como mi familia es mi punto débil, nunca dejé de llorar al ver esos mensajes repugnantes día tras día. Durante su viaje de negocios, a medianoche, él siempre le mandaba mensajes preguntándole el número de su habitación y pidiéndole que abriera la puerta. Y, por supuesto, ella lo hacía, porque de lo contrario lo habría rechazado o se habría negado a decirle su número de habitación por mensaje. Solo Dios sabe qué pasaba dentro de esa habitación. No sabía qué hacer, así que la llamé una y otra vez hasta que contestó. Lo hizo después de 6 llamadas y se enojó conmigo. Me dijo que a esa hora ya debería estar dormida y que le estaba molestando porque estaba muy cansada por el trabajo. Luego procedió a apagarme el internet. En ese momento, estaba en mi punto más bajo. Me sentí miserable. No sabía qué más hacer para detenerlos y lloré hasta quedarme dormida. Sus viajes de negocios duraban una semana, y esto pasaba todos los días. Las mismas conversaciones por mensaje, las mismas respuestas. Este año hubo muchos viajes de negocios para mi mamá. De hecho, ahora mismo está en uno. Él pasó a recogerla en mi casa hace 3 días. Lo sé porque leí su conversación de la noche anterior. Mi mamá le dijo que no saliera del auto, porque tenía miedo de que mi papá o yo lo viéramos. Ella estaba actuando súper sospechosa, diciéndome que mejor me quedara en la casa y que me volviera a dormir en vez de salir a despedirla cuando se subiera al auto. Realmente quería ver su cara. Así que dije que estaba bien, que ya no tenía sueño. Entonces, ella me gritó y cerró la puerta en mi cara. Eso me dejó en un estado de melancolía. Hasta ahora, no me he molestado en enviarle mensajes ni en llamarla, aunque sé que ese tipo está en su habitación todas las noches. Estoy demasiado enojada con ella. Sigo revisando sus mensajes en mi tablet con regularidad. Puedo decir con total sinceridad que esto está destruyendo por completo mi salud mental. Solo deseo que regrese a casa sana y salva de su viaje. A pesar de sus acciones, la sigo amando muchísimo. Nunca quise contarle nada de esto a mi papá. No quiero que mi familia se separe. La idea de que se divorcien me destruye completamente. No puedo permitir que eso suceda. Hubo momentos en los que quise decírselo a mi papá, pero tenía miedo de que solo lo lastimara. Sé que mi papá merece saber todo sobre esto, pero la relación entre mis padres ya estaba bastante mal. Duermen en habitaciones separadas y discuten todos los días. No quiero que su relación empeore aún más. Intenté darle pistas a mi papá varias veces, pero no creo que las esté entendiendo. Mi mamá es la mejor madre para mí y siempre lo será, pero es la peor esposa para mi papá. Me siento culpable y triste por mi papá cada vez que lo veo. Me duele tanto por el que ni siquiera puedo mirarlo directamente a la cara, porque si lo hago, me pondré a llorar. Es una persona tan buena y no se merece nada de esto. Creo que la razón por la que mi mamá terminó teniendo una aventura es porque mi papá nunca ha sido una persona romántica. No le compra flores ni le regala nada, ni siquiera en su aniversario o en su cumpleaños. En toda mi vida, nunca los he visto besarse. No tengo idea de cuánto tiempo lleva mi mamá con su compañero de trabajo, pero estoy segura de que ha sido más de 5 años, ya que descubrí su aventura a principios de 2020. Hasta el día de hoy, sigo sintiendo rabia hacia ella, pero no tengo el valor de contárselo a mi papá. Mi familia lo es todo para mí. Preferiría dejar de existir antes que ver a mi familia separarse. Tengo un hermano menor al que quiero muchísimo. Sé que decirle la verdad a mi papá afectaría su vida, y esa es otra razón por la que sigo guardando silencio. Tengo miedo genuino de lo que pueda pasar. Tengo capturas de pantalla y todo. ¿Debería mostrárselo a mi papá? Pero esto podría arruinar nuestra familia, y eso es lo que más me asusta. ¿Qué debería hacer? Mi novio cuestiona mis habilidades en la cocina y no entiende por qué eso me ofende. Para dar un poco de contexto, fui a una escuela de cocina. He trabajado en el sector de la comida. Y cocino todas nuestras comidas en casa. Mi novio ha mencionado antes que su madre siempre deja la comida medio cruda y que él, personalmente, prefiere las cosas bien cocidas. Cada vez que cocino carne, reviso la temperatura para asegurarme de que esté cocida a la temperatura adecuada. Pongo el plato frente a él y empieza a hurgar la carne, la desgarra y la inspecciona. Luego dice que está cruda y empieza a decir que debería tener cierto color para estar cocida. Le he explicado que la carne oscura del pollo siempre tendrá un cierto tono, pero él no está de acuerdo. Se niega a comerla y siempre me pide que la cocine más. Si me niego porque creo que arruinará la comida, él toma todo lo que le serví y lo tira a una sartén caliente hasta quemarlo por completo.
Incluso lo hace con los huevos. Si los revuelvo o los frío, y la yema no es de ese tono gris sobrecocido, no los come. Es increíblemente frustrante. Hoy cociné alitas de pollo. Las asé en nuestra parrilla de cocina, luego las metí al horno y hasta les agregué 10 minutos extra. Comenzamos a comer y él empezó a desarmar una alita y a inspeccionarla. Luego la dejó a un lado y se comió solo los acompañamientos. Después mencionó que, si el hueso tiene cierto color, significa que el pollo está crudo. Aparentemente, me molesté un poco y le dije, revisé la temperatura. Lo cociné más tiempo. ¿Necesito quemarlo hasta hacerlo carbón para que lo comas? Me dijo que me estaba ofendiendo demasiado, así que tomé sus alitas, las puse en la estufa y las quemé completamente hasta dejarlas negras. Se las di y me dijo que estaban perfectas. Me irrité porque acababa de comprar una mezcla de especias nueva y quería hacer una receta específica, y ahora todo quedó completamente quemado. Me dijo, no deberías enojarte tanto solo porque no quiero una intoxicación alimentaria. Entonces le pregunté si alguna vez le había dado una intoxicación alimentaria. Me dijo que no. Luego le dije que sentía que no confiaba en mi integridad como chef para cocinar la comida correctamente, y que realmente me ofende que siempre cuestione mi habilidad para cocinar bien. No sé qué hacer. Honestamente, no sé cómo mostrarle que las cosas que dice y la forma en que las dice realmente hieren mis sentimientos, además de hacerle entender que cocino su comida correctamente. Él está enojado conmigo porque me molesté con él por querer que su pollo estuviera más cocido. ¿Cómo puedo hacer que vea que está actuando como un niño inmaduro y quisquilloso solo porque quiere que toda su comida esté quemada? ¿Qué debería hacer? Un paciente con aires de grandeza pierde la cabeza, acosa a la recepción y hace un gran escándalo, solo para que el doctor lo ponga en su lugar. Recientemente fui testigo de una situación en el consultorio de mi médico que, sinceramente, me dejó en shock. El consultorio al que voy casi siempre tiene la sala de espera a reventar debido a lo buscado que es este médico y su equipo. Los pacientes suelen esperar al menos una hora después de su hora programada para ser atendidos. Pero, para ser honestos, la espera vale la pena. Y aquí entra el paciente con derecho. Empezó a quejarse y a molestar al personal de recepción cada 20 minutos. Cuando vio que eso no funcionaba, comenzó a levantar la voz e intentar incitar a los demás pacientes de la sala de espera a quejarse junto con él. Todo porque no quería esperar su turno. La mayoría de la gente en la sala simplemente lo ignoró, pero la recepcionista ya estaba harta. Así que llamó a una enfermera para que fuera testigo de lo que estaba pasando. La enfermera, al parecer, informó a la jefa de enfermería, quien salió a tratar de calmarlo. Le acarició un poco el ego, le dijo que vería qué podía hacer, básicamente, intentó hacer que se callara. Y bueno, realmente vio qué podía hacer, porque terminó escalando la situación al médico por el que todos estaban esperando más de una hora. Así que el doctor finalmente hizo su primera aparición en la sala de espera. Y se veía furioso. En ese momento fui testigo de la reprimenda más gloriosamente pasivo-agresiva que he visto en mi vida. El doctor se paró justo frente a la puerta que daba a las salas de consulta. Miró directamente al hombre niño con derecho, quien seguramente sintió el cambio de atmósfera en la sala en ese instante. Y entonces, sus miradas se cruzaron. El paciente, convencido de que había ganado, estaba a punto de levantarse de su asiento para celebrar su triunfo. Cuando estaba a punto de levantarse triunfalmente, quedó paralizado en seco por la voz atronadora del doctor, que lo llamó por su nombre de pila con un tono firme y autoritario. El doctor dijo en voz alta: «Señor, ¿ve a todas estas personas?». El paciente con derecho intentó ponerse de pie y miró a su alrededor, observando la sala llena hasta el tope. Y fue entonces cuando el doctor dejó las cosas claras. En ese momento, ya estaba gritando: «No te necesito como paciente. Tengo suficientes y una lista de espera llena de personas rogando por un lugar. Puedes esperar en silencio o buscarte otro médico». Y con eso, el doctor se dio la vuelta y caminó de regreso a la sala de consulta, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. El paciente con derecho se quedó en silencio, con la cabeza gacha, por el resto del tiempo que estuve ahí. No sé cuánto tardó en ser llamado, pero sí sé que yo llegué después que él, y fui atendido mucho antes que él. Honestamente, asumo que lo vieron al último ese día, solo por la forma en la que se comportó. Mi mejor amiga me besó después de que su esposo falleciera. Mi mejor amiga desde hace 14 años se llama Valeria. Este no es un nombre real. Hace aproximadamente 2 semanas, su esposo falleció repentinamente y ella me besó.
Esto me tiene completamente confundido y no sé qué hacer al respecto. Crecí con un complejo de buen chico, siempre queriendo estar en una relación. No fue hasta mis primeros años de los 20 cuando me di cuenta de lo tóxica y desagradable que era esa mentalidad y empecé a trabajar para cambiarla. Cuando tenía unos 15 años, empecé a desarrollar sentimientos por Valeria y estaba convencido de que estaba enamorado de ella debido a esa mentalidad de buen chico. Por lo general, cuando me gustaba una chica, terminaba cortando toda relación con ella porque no sabía manejar mis sentimientos. Pero con Valeria fue diferente. Ella consiguió un novio a largo plazo y, aún así, seguimos siendo amigos. Nos mantuvimos cercanos y llegué a conocer a su pareja. Él y yo nunca fuimos mejores amigos, pero nos llevábamos bien y nunca hice nada para interferir en su relación. Todo esto solo para explicar que siempre vi a Valeria de una manera diferente a las otras chicas con las que había cortado lazos. Nunca quise perderla por culpa de mi propia inmadurez. De hecho, su familia me medio adoptó en cierto punto, porque mi hogar no era precisamente un lugar seguro para mí. De todos modos, hace unos 3 años, Valeria se casó con su esposo, Josué, que es distinto del novio que mencioné antes, y se mudaron al otro lado del país. Regresaron hace aproximadamente un año. En un momento, otro de nuestros amigos cometió un error, pensó que Valeria y Josué se habían separado, así que le confesó a Valeria que estaba interesado en ella, pero que no sabía si yo estaría bien con eso. Ella se confundió y, en tono de broma, me lo mencionó una noche mientras veíamos una película juntos. Me reí y le confesé que sí, que cuando la conocí estaba súper enamorado de ella y que, honestamente, todo el mundo lo sabía. Ella me dijo que no tenía idea. Le pedí disculpas y le aclaré que jamás quise presionarla con nada, que me alegraba que fuéramos amigos y que me alegraba aún más que estuviera feliz con la vida que había construido. Después de eso, seguimos viendo nuestra película y pensé que ese era el final del asunto. Pero hace unas 2 semanas, el esposo de Valeria falleció repentinamente y la noticia nos dejó en shock. Ella ha tenido un tiempo muy difícil lidiando con su duelo, y tanto su familia como yo hemos estado tratando de apoyarla en todo lo que podemos. Nos turnamos para quedarnos con ella por si necesita algo. Anoche fue mi turno de estar en su casa. Estábamos viendo una película después de que su familia se fuera. De repente, comenzó a llorar. Me acerqué para abrazarla y tratar de consolarla. Cuando el abrazo terminó, me miró. Se inclinó hacia mí. Y entonces, me besó. Me quedé en shock. Y creo que se me notó, porque inmediatamente después me dijo, buenas noches, y se fue a su habitación. Terminé yéndome a casa, y desde anoche no hemos hablado. No sé qué hacer. Ella es mi amiga y sí, la quiero mucho, pero ese beso me golpeó como un camión y ahora no sé si la quiero solo como amiga, o si en realidad estoy enamorado de ella. Sé que está pasando por un duelo enorme y no quiero que enfrente eso sola. Pero no sé cómo se siente ella con respecto a mí, ni cómo me ve. Y lo último que quiero es hacerle daño. Creo que todavía hay una parte de mí que está enamorada de ella. Pero si algo llegara a pasar entre nosotros, no quiero que sea así. No quiero que me ame solo porque está de luto o porque necesita algo a lo que aferrarse. No quiero hacer nada de lo que luego se arrepienta cuando tenga la cabeza más clara. ¿Qué debería hacer? Mi hermano mayor me resiente porque soy más alta que él. Para empezar, soy una chica de 16 años y mido alrededor de 1.75 metros. Sé que, comparado con muchas personas que puedan leer esto, no soy tan alta. Mi hermano mayor tiene 17 años y mide 1.67 metros. Nuestros padres miden 1.52 metros, mi mamá, y 1.83 metros, mi papá. Superé en altura a mi hermano hace aproximadamente un año y, desde entonces, ha estado realmente resentido conmigo. Sus placas de crecimiento ya están cerradas, así que no va a crecer más. Esta será su estatura por el resto de su vida. Antes de esto, él siempre fue un hermano mayor increíble. Me ha apoyado en todo, ha estado ahí para mí en las buenas y en las malas, y me ha ayudado con muchísimas cosas. Pero desde el día en que se dio cuenta de que yo era más alta que él, ha tratado de ignorarme lo más posible. A veces, incluso dice abiertamente que no soy su hermana. Esto ha continuado durante todo el año y, finalmente, ayer le pregunté por qué me odia ahora. Para mi sorpresa, me respondió. Me dijo que no me odia,
pero que siente mucha envidia de mi altura. Dijo que siente que perdió en la lotería genética, y que, aunque no sea mi culpa, prefiere evitarme lo más posible. Esto, honestamente, me destrozó. Mi hermano es mi ídolo. Nunca me burlé de él por ser más bajo que yo. Ni siquiera mencioné el tema. Ni una sola vez. ¿Alguien ha pasado por algo así? ¿Hay alguna manera de arreglar esta situación? ¿Qué puedo hacer? Mi prometido invadió mi privacidad durante mi sesión de terapia. Honestamente, estoy tan avergonzada y dolida por esto. Hago mis sesiones de terapia por telemedicina, y normalmente las realizo en mi habitación. Hablamos de muchas cosas, pero hoy me enfoqué en mi relación, debido a algo que pasó más temprano en el día. Estábamos revisando mi relación y tratando de identificar áreas en las que podríamos trabajar. Durante la sesión, mi terapeuta me hacía preguntas de sí o no sobre ciertas dinámicas de mi relación. En medio de una de sus preguntas, mi prometido entró en la habitación, se quedó ahí parado y comenzó a escuchar mis respuestas. Cada vez que respondía de una manera que no le gustaba, él me interrumpía y me decía cómo debía responder. Di que sí. Di que no. Incluso me dijo que colgara la llamada o que pusiera pausa a la sesión porque, según él, yo estaba mintiendo. Al parecer, tengo que colgarle a mi terapeuta solo para que mi prometido pueda regañarme por mis respuestas. Según él, respondí de esa manera solo para herir sus sentimientos. Después de eso, me obligó a abrazarlo y trató de consolarme, porque tuve que colgar la llamada. Luego me dijo que no debía decir que él me hizo colgar, porque, según él, eso lo haría ver mal. Y, claro, añadió que no es abusivo. Estoy avergonzada. Siento que esto le dio a mi terapeuta una muy mala impresión de mi relación. Ella me ofreció programar una cita presencial en su oficina, y acepté. Mi prometido nunca se disculpó conmigo. Lo único que hizo fue enviarme un mensaje de texto preguntándome si, después de la terapia, estaba lista para dejarlo. Llevamos un año juntos, y me cuesta creer que de verdad sea tan ingenuo como para no entender que lo que hizo estuvo completamente mal. ¿Cómo puedo hacerle entender lo inaceptable que fue lo que hizo? Una Karen con aires de grandeza se niega a pagar por adelantado la revisión dental de su hija, así que tengo que ponerla en su lugar después de que intenta hacer un escándalo. Para empezar, un poco de contexto. Mi mamá es dueña de un consultorio dental. Recientemente, se fue de vacaciones por 3 semanas y me dejó a cargo de la oficina. Ahora, mi trabajo es algo complicado porque solo puedo ayudar durante los veranos. Y sé que puede parecer que no tengo idea de lo que estoy haciendo porque conseguí este trabajo por nepotismo. Pero, después de 8 veranos trabajando aquí, este es el primer año en el que siento que realmente puedo con la responsabilidad de ser gerente de oficina. Algo en lo que he estado tratando de ayudar a mi mamá, que es demasiado blanda con la gente, es en estandarizar las políticas del consultorio. Ella concede muchas excepciones para sus pacientes, y eso es muy molesto, a menos que haya un gerente de oficina que pueda detenerla. Pero el último gerente renunció, así que he tratado de dar un paso al frente y encargarme de eso. No tenemos muchos pacientes problemáticos, pero sabía que habría algo de resistencia cuando empezara a hacer cumplir las reglas. No paso mucho tiempo en recepción y soy joven, así que esta fue mi primera experiencia con una Karen con derecho. Y, sinceramente, estoy muy orgulloso de cómo lo manejé. Mientras mi mamá estaba de vacaciones, nuestro dentista asociado atendía pacientes algunos días a la semana. Así que yo era la máxima autoridad en la oficina si el personal tenía algún problema. Un día, una paciente entró y nos aseguró que su mamá vendría a pagar después de su chequeo, como siempre hacía cuando programaba su siguiente cita. Ahora bien, esta paciente es una adulta de mediana edad, pero era bastante claro que dependía de su madre debido a algunas discapacidades cognitivas. Es súper dulce, y le expliqué con calma que tenía que pagar antes de ser atendida, porque esa era nuestra política. Honestamente, no pensaba que ella o su madre fueran a huir sin pagar. Pero el jefe no estaba, y no quería correr ningún riesgo. Así que le pedí que le preguntara a su mamá si podía entrar a pagar. Ella salió, volvió y me repitió que su mamá siempre paga después de la consulta. Asumí que, si su madre tenía algún problema físico que le impidiera entrar, ella lo habría mencionado. Así que le pregunté una vez más. ¿Estás segura? En ese momento, vi que empezaba a ponerse nerviosa. Salió una vez más para hablar con su mamá. Y,
de repente, apareció la mamá. Una señora blanca mayor entró directo a la recepción y, sin siquiera saludar, comenzó a gritarme. Ella me dice que ha venido aquí desde que yo nací y que nunca ha tenido que pagar antes del tratamiento. Yo estaba muy nervioso. Nunca había tenido a alguien gritándome así antes. Pero quería ser amable, y me sentí mal, porque soy un pusilánime igual que mi mamá. Pero al menos tengo la ventaja de aprender de sus errores. Intenté explicarle que estábamos implementando una nueva política y que, lamentablemente, no podía ser una excepción para ella porque la jefa estaba de vacaciones. Pero esta madre con derecho no me dejaba ni siquiera hablar. Así que simplemente esperé pacientemente y la escuché, mientras dos asistentes del consultorio estaban detrás de mí, claramente visibles para todos. Honestamente, mientras me gritaba, estaba tratando de encontrar alguna solución intermedia que le funcionara. Pero entonces, eligió mal su estrategia. Me dijo que conocía muy bien a la jefa y que a ella no le gustaría que yo la tratara así. En ese instante, el 90% de la simpatía que aún tenía por ella se evaporó. Pero intenté seguir siendo paciente. Luego, amenazó con irse a otro consultorio. Y ahí, el 10% de simpatía que quedaba se fue junto con su lealtad. La miré directo a los ojos, crucé mis manos sobre el escritorio y, con voz suave pero firme, simplemente le dije: «Está bien». El silencio fue interminable. La expresión en su rostro no tenía precio. No aparté la mirada en ningún momento. Pero fui yo quien rompió el silencio y le informé, amablemente, que de hecho, soy la hija de la jefa. Así que hoy tiene que pagar por adelantado, y si tiene algún problema, puede hablarlo con mi mamá cuando regrese. Además, intencionalmente me refería a ella como mi mamá en vez de la gerente de oficina, como hago normalmente para mantener el profesionalismo. Quería que le quedara bien claro. Su actitud pasó de Karen hostil a abuelita adorable en 30 segundos. Y sí, terminó pagando antes del servicio. Después de ese encuentro, estaba temblando. Temblando de miedo, de orgullo, de confianza, de rabia. Esta señora intentó usar la carta de la lealtad. Pero cualquier paciente que realmente haya venido aquí el tiempo suficiente como para que nos importe si se va. Me conocería personalmente y me reconocería en la recepción. Le conté a mi mamá cuando regresó hace unos días. ¿Y su reacción? Se rió. Me dijo que hice un buen trabajo. Porque, aparentemente, esta Karen ni siquiera ha sido paciente del consultorio. No ganamos prácticamente nada de dinero con ella. Ha pasado una semana y no ha llamado de nuevo. Y, honestamente, no podría estar más feliz. Voy a un viaje en grupo sin mi novia y ella quiere que la invite a ir también. Este es un viaje grupal con algunos amigos en línea, 3 mujeres y 5 hombres, todos con edades entre 20 y 27 años. Son amigos con los que he tenido muy poco contacto en los últimos años, pero a quienes aún considero buenos amigos. Mi novia está preocupada de que algo pueda ocurrir entre yo y estas amigas y dice que la solución es que la invite a ella también. Desafortunadamente, para mí este viaje se siente más como un viaje de chicos con este grupo específico de amigos. Ella dice que si fuera solo de hombres, no le importaría, pero como hay mujeres en el grupo y no las conoce, no se siente cómoda con la idea. Yo tampoco he tenido mucho contacto con este grupo en los últimos años, así que este viaje es más que nada una oportunidad para reconectar con ellos. También cabe mencionar que ninguna otra pareja externa está invitada. 2 de las personas en el grupo recientemente comenzaron a salir, pero fuera de eso, nadie más está trayendo a su pareja. Estoy dispuesto a invitar a mi novia a reuniones con este grupo en el futuro, pero no estoy seguro de poder invitarla esta vez. Es complicado reorganizar los costos y, además, este viaje es una oportunidad de ponerse al día con este grupo en particular. Voy a preguntarles, pero si me dicen que no, mi novia se va a enojar. ¿Qué debería hacer respecto a hablar con ella o con el grupo? ¿Debería compartir una propina que un cliente me dio personalmente? Con 20 años de experiencia y habiendo sido entrenado en alta cocina, lo que viví ayer en mi nuevo trabajo me dejó en shock. Trabajo en un club privado para miembros con menos de 500 socios. La mayoría de los clientes conocen bien al personal y viceversa.
Ayer tuvimos reservas para el almuerzo entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, con la mayoría llegando alrededor de la 1 de la tarde. En total, atendimos a unas 49 personas, con al menos la mitad en mesas de 6 o más. No debería haber sido tan difícil. Como soy el nuevo, me asignaron a llevar la comida a las mesas. El supervisor tomaba los pedidos, un colega de larga data recibía a los clientes y los ubicaba en sus mesas, y creo que también traía las bebidas del bar al área de servicio. No vi mucho de lo que hacían los demás, pero sí noté que el servicio colapsó por completo. Los clientes esperaban demasiado para que les retiraran los platos, tomaran sus pedidos de postre y les trajeran más bebidas. Sí, éramos pocos empleados. Pero el problema real era que el personal no estaba bien entrenado. El chico joven que estaba en el bar llevaba las bebidas a las mesas sin una bandeja. Imperdonable. Además, sostenía los vasos directamente del borde. Eso fue una de las primeras cosas que me enseñaron en mi entrenamiento. Y había muchos otros problemas. No colocaron los cubiertos para el postre. No retiraron los aleros y pimenteros después del plato fuerte. No recogían los vasos vacíos. Eventualmente, una mesa de 3 personas me detuvo en el pasillo. Se habían movido del comedor al lounge para tomar café y querían ordenar. Pude atenderlos de inmediato y les llevé su café. Cuando fueron a la recepción a pagar, uno de los caballeros me interceptó en el pasillo y me metió un billete en la mano. Me quedé debatiendo conmigo mismo. ¿Debería ponerlo en la jarra de propinas del equipo? Pero sentí que él me lo había dado a mí específicamente, así que me lo quedé. Siento que me lo merecía. ¿Hice lo correcto? ¿Debería haber puesto la propina en la jarra del equipo? ¿O estuvo bien quedármela? Un dueño de tienda con aires de grandeza intenta culparme por su negocio en quiebra. He estado armando PCs desde 2009. Mayormente para mí mismo, pero a lo largo de los años también he construido varias para amigos. Uno de mis amigos tenía un PC preconstruido de una empresa, pero su fuente de poder dejó de funcionar. El problema es que la compañía ya no fabricaba ese modelo, y conseguir un reemplazo a través de ellos era más problemático que útil. Así que fui a una tienda de PCs en el centro. Vendían diversos componentes, pero su verdadero negocio eran las computadoras preconstruidas. Entré buscando una fuente de poder y el dueño se me acercó para preguntar si podía ayudarme. Le expliqué la situación. Y entonces me dijo que, en vez de comprar solo una fuente de poder, que ni siquiera sabía si iba a caber en la carcasa de mi amigo, podría comprar un PC preconstruido por X cantidad de dólares. Incluso sugirió que comprara uno para mí también. Le respondí. Solo la fuente de poder, gracias. Estoy bien, ya armé mi propia PC. Esto pareció molestar al dueño, pero me dio igual. Pagué por mi compra y me fui. Unas semanas después, terminé armándole una PC a otro amigo. Usualmente, pedía las piezas a un contacto que conocía. Él podía conseguirme casi cualquier cosa, pero la única condición era que tenía que pagar en efectivo, porque las máquinas de débito son caras y él operaba su pequeño negocio como un negocio paralelo simple. Después de armar la PC, le enseñé a mi amigo cómo limpiarla y cuidarla correctamente. Pensé que sería buena idea hacerle un kit de mantenimiento con cables extra, pasta térmica y algunas otras cosas que necesitaba. Así que fui nuevamente a la tienda de PCs. No era mi primera opción, pero ya había usado todos mis cables extra en mis propias construcciones. Cuando llegué, el dueño no estaba, solo uno de sus empleados. Compré alrededor de $500 en componentes. Encontré una tarjeta de sonido que realmente quería, junto con otras cosas bastante interesantes. El empleado llamó al dueño de la tienda. Cuando salió, me lanzó una mirada sucia, pero aún así me cobró todos los artículos. Y luego me dijo: así que no vas a comprar ninguno de mis preconstruidos ni vas a enviar a tus amigos a comprarme nada. Realmente estarías ayudando a un pequeño empresario. Le respondí: no estoy interesado. Puedo construir lo que vendes por mucho menos dinero, y no estoy en el hábito de estafar a mis amigos. Eso hizo que el dueño explotara. Comenzó a gritarme para que agarrara mis cosas y me largara. A lo que le respondí: disfruta esos $500, porque será el último dinero que verás de mí. Unos 2 años después, construí una nueva PC. Pero para entonces, las cosas habían cambiado. Finalmente había conseguido una tarjeta de débito,
lo que significaba que las compras en línea estaban abiertas para mí. Mis amigos lo sabían. Y le dijeron a sus amigos que, si querían armar una PC, vinieran a mí. Terminé gastando una cantidad ridícula de dinero en línea. En menos de un año. La tienda de aquel dueño había cerrado. Y él se puso furioso en redes sociales, diciendo que yo estaba creando una competencia desleal. Aclaremos algo. Yo nunca he sido un negocio. Ni tampoco he ganado toneladas de dinero armando PCs para mis amigos y sus conocidos. Siempre cobré una tarifa fija por armar el equipo. Y, si no podían pagarme, muchas veces simplemente lo hacía gratis. Pero aquí viene lo interesante. Resulta que el ex dueño de la tienda estaba vendiendo copias piratas de Windows. No sé si alguna vez tuvo problemas legales por eso. Pero ojalá que sí. Ese tipo de empresario es como un dinosaurio que fue extinguido por el meteorito llamado Internet. Es increíble que haya intentado culpar al usuario original de su negocio en quiebra. O sea, no es culpa de nadie que este chico supiera lo que estaba haciendo. Ese tipo solo estaba buscando un chivo expiatorio, cuando en realidad era un pésimo empresario. Si en lugar de ahuyentar a todos los que querían armar una PC hubiera intentado ayudarles, probablemente su tienda habría generado más ingresos y más interés. Pero no. Decidió culpar a un tipo que simplemente arma PCs por hobby para ayudar a sus amigos. Su negocio no lo destruyó el usuario original. Él lo destruyó solo. Y el hecho de que estuviera vendiendo software pirata solo lo hace peor.